electricidad, tensión, intensidad y resistencia. Comenzamos. Bien, vamos a empezar a ver cosas, vamos a entrar en materia. Antes de nada, pues evidentemente hay que empezar por el principio, y el principio lo encontramos en el funcionamiento de la electricidad. Vamos a intentar entender cómo funciona para poder entender cómo trabajar con ella y cómo poder reparar todas aquellas averías que nos encontremos. Recordamos que todo está basado en esto, en la electricidad, y siempre fundamentado en estos tres ejes: tensión, intensidad y resistencia. Bien, ¿cómo funciona la electricidad? Pensemos en un átomo, ¿vale? Un átomo cargado con sus cargas positivas y negativas. Tendría una carga neutra, en ese caso, mismas cargas positivas que negativas. Si consiguiéramos arrancar un electrón a este átomo, obtendríamos una carga positiva. Si le añadiéramos electrones, en cambio, obtendríamos una carga negativa. Cuantos más electrones robemos o añadamos, más carga acumularemos. Cuanto más carga, más tensión. Hemos dicho, tenemos un átomo con sus cargas positivas, negativas. Este átomo está en equilibrio, está con una carga neutra, y conseguimos arrebatarle dos electrones. ¿Cómo quedará ese átomo cargado? Positivamente. Por el contrario, si añadimos electrones, el átomo quedará cargado negativamente. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo conseguimos estas cargas positivas o negativas? ¿Cómo conseguimos cargar un átomo? Para ello, lo que hacemos es manipular la electricidad. La manipulamos. Ya que los electrones no se mueven solos, no tienen vida propia, hay que manipularlos. ¿Pero cómo lo hacemos? Bien, nos basamos en un principio básico. Esto es lo que utilizamos para manipular la electricidad. Nos basamos en este principio, y es que la electricidad quiere descansar. La electricidad quiere que su tensión, su voltaje sea cero, busca el equilibrio. Los electrones quieren ir a tierra. Esto es lo que utilizamos para manipular la electricidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues le enseñamos un camino, le mostramos un camino a los electrones para que descansen. Un camino donde puedan buscar el equilibrio, un estado neutro, una tensión cero. ¿Pero qué ocurre? Que le mostramos el camino, pero casi nunca o nunca se lo damos. Impedimos que la electricidad sea cero, llegue a ese estado de equilibrio. Y por ejemplo, vamos a ahorrar, si tuviéramos un circuito, tenemos un circuito con su entrada positiva, un condensador, y su entrada negativa. Vamos a poner un condensador y vamos viendo ya símbolos. El sentido de la corriente sería este. Hemos dicho que la electricidad busca equilibrio, quiere ser neutra, y así es como utilizamos esto para manipular la electricidad. Como ejemplo, un ejemplo un poco raro, pero bueno, podría servirnos. Es que nosotros, imaginaos que estamos en una fiesta y estamos como locos por buscar cerveza o buscar bebida. Nos encontraríamos en este punto y nos dicen que la barra, donde están las botellitas y todo, está por aquí. ¿Qué haríamos nosotros? Nos movemos buscando nuestro objetivo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que nunca conseguimos llegar hasta él. Nos lo impiden. Jamás llegaremos. Si llegásemos, no obtendríamos electricidad,
no nos serviría. Así que necesitamos un movimiento continuo, ¿vale?, de esta corriente para obtener la electricidad. En este punto, tal vez como curiosidad, podríamos distinguir entre lo que es el sentido convencional de la corriente y el sentido real. ¿Qué es esto? Cuando se empezó a investigar todo el tema de la electricidad, corriente, etc., se desconocía la existencia de los electrones. ¿De acuerdo? Entonces se asumió que el sentido de la corriente era entrando por el positivo, buscando el negativo. Se empezaron a formular todas las leyes matemáticas, todas las fórmulas que conocemos hoy en día, y posteriormente, cuando se descubrieron los electrones, se entendió que realmente eran los que se movían, por lo que se determinó que el sentido real de la corriente era este otro, desde el negativo al positivo. Se pusieron entonces en duda todas las formulaciones matemáticas y todas las leyes que había, pero se descubrió que daba igual, tanto si era en un sentido como en otro, todas las leyes eran correctas. Entonces, como ya se había tomado por correcto el primer sentido de la corriente, se determinó que este sería el sentido convencional. ¿Por qué? Porque para nuestro esquema mental sobre este funcionamiento de la corriente es más sencillo pensar que la corriente corre en este sentido, desde el positivo al negativo, pero el sentido real de la corriente es del negativo al positivo, ya que, como hemos dicho al principio, los que se mueven son los electrones, los que manipulamos son los electrones. Esto es a modo de curiosidad. De ahora en adelante nosotros siempre tomaremos el sentido convencional, ¿vale?, como válido, y este lo obviaremos porque no va a influir en nuestro trabajo, pero sí que está bien que sepamos que el sentido real de la corriente va del negativo al positivo, ¿vale? Pero ya digo que nosotros trabajaremos como si el sentido real fuese este. El sentido convencional es del positivo al negativo. Bien, vamos a continuar viendo el funcionamiento de la electricidad. Hemos visto hasta ahora la existencia del sentido convencional, el sentido real de la corriente, y ya vamos intuyendo que un circuito, la importancia de un circuito que tiene el que esté conectado a tierra, el que el circuito esté cerrado, es tan importante como que dependerá de ello el obtener nuestro objetivo manipulando la electricidad. Por ejemplo, tenemos una bombilla a la cual aplicamos un voltaje de 120 voltios y en el otro extremo no la tenemos conectada a tierra. ¿Conseguiré luz en esta bombilla? Evidentemente no, porque no hay ningún estímulo que haga que los electrones se muevan a través de la bombilla, ya que aquí no tengo nada. Por el contrario, si la conecto a tierra, como hemos dicho, le mostraremos un camino a los electrones para que se muevan y entonces conseguiremos estimularlos. Ese paso a través de la bombilla provocará que yo tenga luz en ella. Por lo tanto, aplicar una tensión o voltaje no es suficiente, hay que cerrar el circuito, ¿de acuerdo? Hay que conectarlo a tierra. Todos los circuitos, todas las líneas, en un teléfono, en una tableta, en un ordenador, están conectadas a tierra en algún punto. Muy bien, pero ¿cómo medimos la electricidad? Pues como hemos dicho, se fundamenta en tres ejes. Vamos a definirlos y empezamos por el voltaje. El voltaje o tensión es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. En otras palabras, es la energía que se requiere para mover un electrón de un punto a otro. Volvemos a recalcar que lo que se mueven son los electrones y los manipulamos. También puede recibir el nombre de tensión eléctrica
y se refiere a la presión capaz de empujar a los electrones a lo largo de un circuito. La unidad de voltaje es el voltio, ¿vale? Esto lo medimos con un multímetro o voltímetro. Fijaos que está diciendo que es una diferencia. El voltaje se define como una diferencia de potencial. Diferencia de potencial. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una línea con un condensador conectado a tierra, tengo una línea con un condensador, por ejemplo, de 4 voltios, 4,5 voltios, y tengo otra línea de la misma forma conectada a otro condensador, conectado a tierra, y esta línea es de 7 voltios o 7,5 voltios, por ejemplo. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué mide un multímetro cuando quiero medir un voltaje? La diferencia de potencial. Es decir, si yo pongo la punta negra aquí, si yo pusiera la punta negra del multímetro aquí y pusiera la punta roja del multímetro aquí, ¿cuánto creéis, qué valor creéis que obtendría del multímetro? Pues está claro que obtendría, según lo que he explicado, obtendría 3 voltios. ¿Por qué? Porque es la diferencia de potencial entre uno y otro. Yo podría poner la punta negra en este de 4,5, pero normalmente para medir un voltaje y saber su valor lo comparamos con tierra. ¿Vale? Entonces yo tengo un voltaje de 7,5 aquí, se supone que debe ser de 7,5. Yo ese voltaje lo comparo con tierra. Poniendo aquí la punta negra, entonces obtengo un valor de 7,5. Es la diferencia. ¿Por qué? Porque tierra es 0 voltios. ¿De acuerdo? Vamos a tener claro siempre esto. Bien, pues definido este eje de tensión, vamos a definir también el eje de corriente. Y la corriente la podremos definir como el flujo o cantidad de electrones que circulan por un conductor. Sencillamente es el flujo o la cantidad de electrones que circulan por unidad de tiempo. Estos electrones deben pasar por un conductor eléctrico para producir una carga. La corriente se mide en amperios, ¿vale? Vamos a recordar siempre las medidas. Voltaje se mide en voltios. El voltaje se mide en voltios. Y la corriente se mide en amperios. ¿Vale? Esto siempre presente. Bueno, nos detenemos un momentito para ver la forma de medir un voltaje en una placa base. En concreto tenemos esta placa de un iPhone 6 a la que vamos a conectar una pantalla y vamos a suministrar voltaje para encenderla, ya que para medir un voltaje evidentemente necesitamos alimentación. Vamos a conectar la pantalla. Ya desde ahora decimos que todas las mediciones en una placa base deben realizarse sin fuente de alimentación, sin estar conectada a una fuente de alimentación, excepto el voltaje. El voltaje sí lo necesitamos tener conectado a una fuente de alimentación, pero el resto de mediciones, tanto resistencias, diodos, continuidad, etcétera, todo lo debemos hacer sin fuente de alimentación. Lo volveremos a repetir más adelante, esto no vamos a dejar de repetirlo, pero empezamos diciéndolo ya. Ahí tenemos el iPhone encendiendo, conectado a la fuente de alimentación. Y para medir un voltaje con el multímetro vamos a hacerlo de la siguiente forma. Primero vamos a aclarar un concepto. Vamos a aclarar un concepto sobre la forma en la que están conectados los componentes en los circuitos. Porque ¿dónde tenemos que medir un voltaje? Vamos a ver. Si tenemos dos líneas separadas, ¿vale? En concreto,
esta va a ser tierra. Y esta es la línea que queremos medir, donde vamos a obtener el voltaje que buscamos. En medio tenemos un condensador conectado a ambas líneas por separado. ¿Cómo diremos que está conectado este condensador? Incluso podríamos tener una resistencia conectada también a tierra. Bien, decimos que estos componentes están conectados en paralelo. En paralelo. ¿Por qué? Porque están conectados a dos líneas diferentes. Yo podría quitar esto y poner aquí otra línea, una línea de datos, por ejemplo, o cualquier otra línea importante o cualquier cosa de la placa base. No tiene por qué ser tierra, pero en este caso me interesa que sea tierra porque vamos a medir voltajes. Los voltajes, recordamos que son diferencia de potencial, ¿vale? Entre dos líneas. En concreto, para medir un voltaje lo medimos comparándolo con tierra. Entonces volvemos a repetir. Estos componentes están colgados, están en la placa base en paralelo. Por el contrario, si yo tengo esos mismos componentes colgados en una sola línea, por ejemplo el condensador, o por ejemplo una resistencia, como veis están colgados en la misma línea. En este caso decimos que los componentes están en serie. En serie. Serie versus paralelo. ¿Vale? Lo que hemos visto antes es paralelo. Esto es en serie. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Tenemos que tenerlo claro. Componentes en serie, componentes en paralelo. ¿Cómo medimos un voltaje? Como hemos dicho, lo vamos a medir siempre comparándolo con tierra. Por lo tanto, si yo tengo tierra, ground, a partir de ahora, para identificarlo en el esquemático, y tengo la línea que quiero medir, por ejemplo, 1,8 voltios, que es lo que vamos a medir ahora, ¿yo qué voy a hacer? Voy a colocar la punta del multímetro, en este caso no voy a pintarlo en negro porque no se ve, la punta negra del multímetro la colocaré en tierra y la punta roja la colocaremos en la línea que vamos a medir, ¿vale? Si obtenemos la diferencia de potencial entre y una otra. Recordamos que tierra siempre es 0 voltios. Esta diferencia es la que voy a obtener en el multímetro. Hemos explicado lo de los componentes en paralelo y en serie. ¿Por qué? Por lo siguiente, si yo tengo una línea que sigue siendo tierra y tengo otra línea que es la que voy a medir, yo puedo encontrarme, por ejemplo, en medio un condensador, otro condensador, otro condensador. ¿Dónde voy a colocar el cable negro? Hemos dicho que el cable negro irá colocado en tierra. ¿Pero dónde concretamente? Lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí, en este condensador, lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí, y la punta roja del multímetro la puedo poner aquí, la puedo poner aquí, la puedo poner aquí y la puedo poner aquí. Siempre me va a dar lo mismo, ¿de acuerdo? Siempre me va a dar lo mismo, ya que lo que estoy midiendo es un voltaje. Estoy comparando la diferencia de tensión entre las dos líneas. No estoy midiendo componentes, no estoy midiendo condensadores, solo estoy midiendo un voltaje.
Bien, vamos a seguir. Vamos a ver. Fijaos, ponemos la punta negra en tierra. Hemos dicho que tierra sería todo esto, pero en una placa base, vamos a buscar siempre la tierra más grande para hacer nuestras mediciones. En concreto, en este momento, en esta placa de iPhone, estamos utilizando el lector SIM como tierra. Todas las partes metálicas de una placa base van a ser tierra. Los blindajes, tornillos, son zonas donde yo puedo apoyar perfectamente el multímetro, la punta negra, sin necesidad de pasar dificultades. ¿Vale? No, yo podría, como he explicado, poner la punta negra en este condensador, que es tierra, y la punta roja en esta punta del condensador, que es la tierra que es la línea que quiero medir. Pero ¿qué pasa? Que son componentes muy pequeños. Para mí es muy incómodo hacer esto. Así que siempre voy a buscar zonas de la placa base que sean tierra, que me permitan estar cómodo trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento hemos utilizado el lector SIM. Hacemos la medición sobre un componente que esté colgado a la línea, ya sea un condensador, una resistencia, y obtenemos el voltaje, 1,8 voltios. 1,795. No tiene por qué ser exacto. Es un valor muy próximo y es completamente normal. 1,8. También las mediciones dependen de los multímetros, de que estén cargados, de lo fiables que sean. No todos los multímetros nos van a dar el mismo valor, pero debe ser un valor muy aproximado. Bien, hemos medido ese voltaje y esa es la forma en la que se deben medir todos los voltajes. Por último tenemos otro eje fundamental también, que es la resistencia. La resistencia la podemos definir como la oposición que presenta un determinado conductor para que el flujo de electrones a través de él no se dé en forma libre. Es decir, la resistencia es una oposición al paso de corriente, simplemente. Su unidad de medida es el ohmio. Bien, vamos a explicar ahora también cómo medir una resistencia. Como hemos dicho, debemos eliminar toda fuente de alimentación. Este tipo de medidas se deben hacer sin alimentar la placa. El multímetro vamos a cambiarlo a la escala de ohmios, escala de resistencia. Aquí debemos diferenciar que podemos hacer dos tipos de mediciones. Una, podemos medir la resistencia que puede haber entre dos líneas, por ejemplo tierra y la línea en concreto que queremos medir. En este caso es la misma línea que hemos medido para el voltaje. Poniendo la punta negra en tierra y la punta roja en la línea que queremos medir. En este caso, al medir resistencia, da igual que intercambiemos las puntas, no pasa nada, vamos a obtener el mismo resultado, ¿vale? Pero a modo de referencia, para tener siempre la misma forma de trabajar, pues lo mejor es que utilicemos esta posición de la punta negra en tierra y la punta roja en la línea a medir. Bien, hemos dicho que podemos medir la resistencia en ohmios que hay entre una línea y otra, ¿vale?
Recordemos que todas las líneas están conectadas a tierra en algún punto, ya sean con condensadores, resistencias, ¿vale? Entonces yo puedo medir la resistencia que hay entre una línea y la otra. Pero también puedo medir el valor concreto de un componente llamado resistencia. Yo puedo medir el valor de este componente poniendo la punta negra en un extremo y la punta roja en otro extremo, ¿vale? Esto sería una resistencia en serie. Poniendo las puntas en cada extremo de la resistencia, yo obtendría su valor en ohmios. Bien. Si la resistencia estuviera en paralelo, en dos líneas diferentes, en este caso tierra, y en el otro lado la línea, ¿qué estaría midiendo? Si pongo la punta negra aquí y aquí la punta roja, ¿qué estaría midiendo? Estoy midiendo la resistencia, ¿pero de qué? ¿De la resistencia como componente o de la resistencia entre una línea y otra? Pues estoy midiendo las dos, porque da la casualidad que va a ser la misma, ya que la resistencia entre esta línea y esta va a venir determinada por esta resistencia que hay en medio, ¿vale? Si esta resistencia que hay en medio fuera un condensador, efectivamente solo estaría midiendo la resistencia entre las dos líneas. Pero al ser una resistencia, el valor va a ser equivalente en ohmios. Tanto la resistencia como componente va a medir una cosa, tanto la resistencia como componente como la resistencia como diferencia entre las dos líneas va a ser la misma. Bien, pues para medir, como hemos dicho, ponemos, en este caso estamos midiendo el componente, ponemos las puntas en cada extremo de la resistencia y obtendremos un valor en ohmios. Hay que buscar siempre la postura más cómoda para medir. Y obtendríamos el valor en ohmios de la resistencia. Ahí hay que esperar un poquito, no sale inmediatamente el valor, hay que esperar, hay que situar bien las puntas y finalmente obtenemos el valor que queremos. En este caso 4,50 y pocos, 4,69, va subiendo kilo ohmios, ¿vale? Este valor en ohmios lo obtendremos del plano esquemático. Podemos ver algún ejemplo, ¿vale? Y para ello pues podemos tomar algún símil con el agua, por ejemplo. Fijaos, aquí tenemos una cubeta llena de agua aquí en este punto, y aquí tenemos otra, ¿vale? Intentando buscar alguna similitud con la tensión, con la resistencia y con la corriente, podríamos definir que la tensión, la diferencia de potencial, sería la altura. La altura es la fuerza que tenemos la altura de la cubeta. Eso podríamos definirlo como el voltaje, ¿vale? Fijaos aquí también, este mismo nivel sería también la tensión. La intensidad es la cantidad de agua que saldría por la manguera. Fijaos aquí es más grande y aquí es más pequeña. Esa sería la intensidad, esta también. Y la resistencia sería el tamaño de la manguera. El grosor de la manguera. ¿Qué podemos deducir entonces?
Cuanto más pequeño es el grosor, más resistencia hay, por lo tanto, menos corriente. Con la misma tensión, tenemos la misma tensión aplicada, pero variando la resistencia, variamos la corriente. En este dibujo de aquí abajo, por ejemplo, lo que se ha variado es la tensión. Continuamos tenemos la misma resistencia en ambas mangueras, la misma resistencia, pero tenemos una tensión diferente. La altura, recordad que sería la tensión. Aquí tenemos menos fuerza y aquí tenemos más fuerza. Con lo cual la corriente en un punto sería más pequeño, en este que hay menos tensión, y en este que hay más tensión sería mayor. Esto es un símil con el agua, por ejemplo, y todo esto explicado se corresponde con la ley de Ohm. La ley de Ohm es una fórmula, es una ley muy importante, es sobre todo, es la ley principal o la fórmula principal sobre la que nos vamos a basar para verlo todo, y la vamos a tener presente siempre para entender todos los conceptos que vamos a ver. No es una fórmula para que calculemos nada, no vamos a tener que calcular nada si no queremos, ¿vale? Si queremos calcular, pues calculamos, pero no es una fórmula que esté puesta aquí para calcular nada, simplemente es para entender conceptualmente lo que estamos explicando. La ley de Ohm dice que la intensidad es igual al voltaje o tensión dividido entre la resistencia. ¿Por qué es importante? Porque hay que entender una cosa. El voltaje, la resistencia, nosotros podemos establecer la que nosotros deseemos. Podemos inicialmente aplicar lo que nosotros deseemos, pero la intensidad no puede ser establecida. La intensidad no podemos darle un valor nosotros de inicio. Para modificar la intensidad tenemos que modificar el voltaje y la resistencia. Yo no puedo establecer que un componente me consuma una determinada corriente, una intensidad determinada. Tengo que hacerlo a través de voltaje y resistencia. Esto sí que puedo establecerlo, y a través de este voltaje y esta resistencia yo determino cuánta corriente entra, ¿vale? Entonces, podemos deducir que la corriente es directamente proporcional al voltaje, es decir, cuanto más voltaje tengo, más intensidad tengo, y que la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, contra más resistencia tengo, menos intensidad, menos corriente pasa. ¿De acuerdo? De esta fórmula podemos sacar otras variantes. Y es que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y que la resistencia es igual al voltaje dividido entre la intensidad. ¿Vale? Bien, hay que tener esto muy claro porque es el fundamento de todo. Con esta fórmula, teniéndola clara, vamos a entender muchos conceptos de los que vamos a ver. Vamos a entender por qué se producen cambios de corriente en un circuito, por qué la resistencia es tan importante, y la tenemos que tener muy presente siempre, ¿de acuerdo? La ley de Ohm es la ley, es el fundamento, es la base, es la fórmula sobre la que vamos a trabajar. Ya repito que no vamos a calcular nada, no vamos a hacer cálculos. El que quiera hacer cálculos puede hacerlos, evidentemente, a modo de aprendizaje, etcétera, pero no es necesario para lo que vamos a aplicar. Simplemente tenerla en cuenta y entenderla. Aquí tenemos las otras variantes, como os hemos explicado, y tenemos estas conclusiones. A más resistencia, menos corriente. Menos resistencia, más corriente. Más voltaje, más corriente. Y menos voltaje, menos corriente. Como ya hemos dicho, la corriente la tenemos que modificar en función del voltaje y la resistencia.
¿vale? Yo no puedo en un circuito decir quiero que pasen 2 amperios. Sí, puedo decirlo, pero para conseguirlo tengo que calcular el voltaje que necesito y la resistencia que necesito para conseguir esos 2 amperios. Bien, resumiendo un poco lo que hemos visto, vamos a ver lo más importante para tenerlo en cuenta. La electricidad quiere descansar, quiere tener 0 voltios, quiere estar en estado neutro. Esto es muy importante porque nos va a ayudar a entender, por ejemplo, el tema de los cortos, un cortocircuito, etc. ¿Vale? Este principio básico de la electricidad es el que vamos a utilizar para crear energía y hacer funcionar los circuitos. Vamos a entender que el voltaje, la corriente y la resistencia son los 3 pilares sobre los que medir la electricidad. Y vamos a tener presente, vamos a entender la ley de Ohm. Esta ley es fundamental y la vamos a tener siempre en nuestra cabeza. Bien, pues hasta aquí esta lección. Espero que haya quedado todo claro. Cualquier duda pues la podéis dejar como pregunta en el apartado correspondiente e intentaré resolverla lo antes posible. Vamos a pasar ya a la siguiente y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí tenéis una bibliografía por si queréis consultarla para ampliar un poco de conocimientos y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.